Buenas, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la segunda parte del tema técnicos de investigación. En la primera parte vimos el tema comprendido sobre los principios de la estadística, cuáles eran los pasos que debíamos de seguir para poder hacer un proyecto de investigación. Luego hablamos de que teníamos que valorar si teníamos información para poder plantear el tema de investigación que nos proponemos. Y teníamos que valorar las fuentes de datos. Si teníamos datos secundarios, pues teníamos que ser muy críticos de esa información. Y si teníamos datos primarios, pues igualmente siempre había que poner la fuente de los datos. Ahora, también hablamos que si no existían datos, teníamos que hacer un levantamiento de la información. Dentro de eso podíamos utilizar varias técnicas de recolección de datos a través de un cuestionario con diferentes tipos de entrevistas, si podía ser telefónica, domiciliaria, cara a cara. En fin, hay muchos métodos de poder levantar la información. Ahora se utiliza mucho la recolección de información a través de cuestionarios por internet que se mandan por correo electrónico, pero también hablamos de todos los cuidados que habían que tener a la hora de elaborar un cuestionario, que las preguntas tenían que responder a los temas de investigación, ¿verdad? Y después de que tenemos el cuestionario, ok, tenemos que pensar en que debemos construir una base de datos con información que recopilamos de los cuestionarios. Y después también hablamos de cómo, cuando teníamos la información, cómo debíamos ordenar los datos y sistematizarla para poderla presentar en nuestro informe de resultados a través de cuadros y gráficos. Ok, entonces, partiendo de esos antecedentes, que lo podemos repasar en la primera videotutoría de los temas de investigación, primera parte, en esta segunda parte entonces vamos a ver un caso práctico. Ok, cómo a partir de un tema de investigación elaboramos un cuestionario, cómo seleccionamos los datos de la muestra y el análisis de los datos a partir de una base de datos que vamos a construir. Supongamos que el tema de investigación que nos estamos planteando es conocer el uso de tecnologías de información y comunicación en los estudiantes de Estadística 1 de la UNED en el tercer cuatrimestre del 2015. Los objetivos específicos que nos estábamos planteando es conocer sobre la disponibilidad y el acceso de las tecnologías de información y comunicación que tienen los estudiantes. Segundo objetivo es conocer sobre el dominio que se tiene sobre los navegadores de Internet disponibles en el mercado. Entonces, sobre estos objetivos específicos vamos a elaborar las preguntas para poder obtener realmente las respuestas que me respondan a esos objetivos. Entonces, primero el cuestionario, ponemos el nombre del participante, el centro universitario, porque es un cuestionario que recordemos que se lo vamos a aplicar a estudiantes de Estadística 1. Y siempre al inicio de todo cuestionario debe ir una introducción, ¿verdad? Luego, recordemos que lo que aparece en letra mayúscula principalmente es información para la persona que está aplicando el cuestionario, o sea, para el encuestador. Leamos entonces en la introducción de este cuestionario. Estimado informante, el propósito de este cuestionario es obtener información sobre la tenencia de celular y el uso de Internet de los miembros de su hogar. Se le agradece responder al siguiente cuestionario de forma completa y honesta. Se le garantiza la confidencialidad de sus respuestas y esto es importantísimo en cualquier estudio que hagamos y que tengamos que levantar datos de personas. Siempre hay que garantizar y cumplir, por supuesto, la confiabilidad del informante. Y eso es una de las nuevas normativas, digamos, que se tienen desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos para todas las instituciones del sector público que levantan datos, y es la confiabilidad de los datos del informante. Ok, primera pregunta, bueno, el sexo, femenino, masculino,
la edad y el nombre y apellido de la persona entrevistada. ¿Posee usted teléfono celular? Sí, no. Y vean que esto es lo que nosotros llamamos una pregunta filtro, donde nos dicen sí o no. Si nos responden que no, termina la encuesta, porque si no posee teléfono celular, el resto de las preguntas ya no es necesario aplicarlas, entonces le decimos pues muchas gracias, ¿verdad? Si dice que sí, continuamos con el cuestionario. ¿Utiliza usted internet? Igual, sí o no. Si nos dice que no, pase a la pregunta número 11. Entonces nos brincamos estas preguntas y continuamos con la 11. ¿En cuál lugar utiliza usted internet con mayor frecuencia? Vean que aquí aparece unas instrucciones con mayúscula, que como les decía es una instrucción solo para la persona que está haciendo la entrevista, que nos dicen, marque con una X solo una opción. Entonces a la persona yo le pregunto, ¿en cuál lugar utiliza usted internet con mayor frecuencia? En su casa habitación, en lugar de trabajo, en el centro universitario, en zona de acceso libre o en cualquier otro, y escriban cuál en caso que la persona le digan otro. ¿Cuántas horas al día utiliza internet aproximadamente? Esto es una pregunta, como lo vimos, una pregunta abierta. Dice, verifique que las horas señaladas no excedan las 24 horas. Entonces es importante que a la hora de recolectar los datos y de anotar ahí, pues las respuestas sean correctas y que sean lógicas, ¿verdad? Que no me va a poner 25, 26 horas porque no corresponde. ¿Utiliza usted internet principalmente para otra instrucción que nos están dando como encuestadores? Marque con una X o no, solo una opción. Ok. ¿Utiliza usted internet principalmente para el estudio, consulta de bases de datos, buscar artículos, actualizarse, entretenimiento o adquirir bienes? ¿Verdad? Entonces aquí marcamos con una X solo una opción. Si la persona nos da más de 2 opciones o 3, le decimos, ok, díganos la principal uso que usted le da al internet, porque me dicen ya que solamente marquemos una opción. Entonces tenemos que tratar de extraer de la persona la principal opción, el principal uso que le da al internet. Ok. Antes de pasar a la siguiente página, también quiero que veamos algunas cosas de este cuestionario, que también está precodificado, porque veamos que las diferentes respuestas aparecen con un código, el 1, el 2, ¿verdad? Las respuestas 1, 2, 3, 4, 5. Todo está precodificado, excepto, por supuesto, lo que es una pregunta abierta como esta. Entonces, de manera que la persona, el entrevistador debe limitarse a marcar con X dentro de los paréntesis. El hecho de que esté precodificado también me facilita el procesamiento del cuestionario, que ahora vamos a ver cómo construimos una base de datos a partir de esta información. De manera de que cuando estemos digitando en el Excel, solamente vamos a digitar los códigos. Si era sexo femenino y marcaron aquí con X, lo que vamos a digitar es el código 1. Si posee teléfono y dijeron que sí, digitamos el código 1. Si dicen que utiliza internet con mayor frecuencia en el centro universitario, por ejemplo, se digita el código 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, la segunda parte del cuestionario nos dice, ¿cuántas horas por día dedica a esta actividad? Verifique que las horas señaladas sean menores o iguales a las indicadas en la pregunta 7, porque están relacionadas. Ahora, ¿cuál es el dominio que tiene usted de los siguientes programas o servicios? Igual nos están diciendo una instrucción, marque con una X. Entonces, el navegador de internet, entonces aquí responden, marcan con una X cuál es el nivel que tienen. Nulo, básico, intermedio o avanzado, el correo electrónico, las redes sociales o los buscadores. Para cada una de estas opciones, le preguntamos a la persona el nivel de dominio que tiene, si es nulo, básico, intermedio o avanzado. Y la última pregunta, vean que este es el fin de la encuesta. La última pregunta, la número 11, dice, ¿cuáles son las razones por las cuales no utiliza internet en el celular? Entonces, si la persona venía respondiendo todas las preguntas anteriores, si llegó hasta la 10, este es el fin de la encuesta.
Pero si es de las personas que en la pregunta anterior, en la número 5, le preguntamos si utiliza internet y nos dijo que no, vean que aquí decía pase a la pregunta 11. Entonces, en la pregunta 11 caemos directamente aquí, cuáles son las razones por las cuales no utiliza internet. Y ahora nos dicen, puede marcar varias razones. Entonces, aquí con tranquilidad la persona nos dirá cuáles son las razones que lo motivan a no utilizar internet, ya sea por el alto costo, porque no le interesa, porque no hay muchos lugares de acceso, en fin, diferentes cosas. Y entonces para estas personas aquí termina la encuesta. Muy bien, ya con este cuestionario que tenemos aquí, que se le aplica a las diferentes personas de la muestra, entonces decimos, ok, tenemos el cuestionario que con estas preguntas va a responder a los diferentes temas de investigación y a los objetivos que nos hemos planteado. ¿A quiénes le voy a aplicar el cuestionario? Para eso debemos determinar cuál va a ser el tamaño de la muestra para seleccionar a las personas que nos van a responder el cuestionario. Entonces, en el caso del tamaño de la muestra, bueno, partimos de que se desea estimar la proporción de estudiantes que cuentan con internet en sus hogares. Se propone realizar la investigación con un margen de error máximo del 10% y un nivel de confianza del 90%. El total de estudiantes matriculados en el tercer cuatrimestre del 2015 en Estadística 1 es de 617. No se encuentra disponible ningún estimador para la proporción poblacional, por lo que se asume 0.05. Aquí, antes de continuar, es importante que recordemos que habíamos visto en la presentación de la primera parte cuáles eran las variables que teníamos que considerar para calcular un tamaño de muestra. Tenemos que tener un error, ¿verdad? ¿Cuánto es el error máximo con el que yo estoy dispuesto a trabajar? ¿Cuál es el nivel de confianza que yo voy a tener para poder estimar a partir de los datos de la muestra los valores poblacionales? ¿Y cuál es la variabilidad? Normalmente la variabilidad o la varianza la podemos obtener de estudios anteriores, ¿verdad? Entonces, si tenemos algunos datos, podemos calcular la desviación estándar o la varianza de algún estudio anterior. Cuando no se cuenta con información de varianzas de estudios anteriores, entonces podemos trabajar con proporciones. En este caso en particular, de todos modos, el objetivo es estimar la proporción de estudiantes. Entonces, es lo mismo. ¿Tenemos conocimiento de alguna proporción de estudiantes que utilice internet de algún estudio anterior que nos sirva de referencia? Si lo tuviéramos, esa es la proporción que utilizamos. Si no conocemos, si no existe ninguna estimación de esa proporción, entonces se asume 0.15. Entonces veamos que tenemos aquí las tres variables que intervienen en el cálculo de la muestra: el error, la confianza y la proporción. El tamaño de la muestra entonces sería P, que es esa proporción de la población, por 1 menos P, por Z, que es el valor de la tabla normal que está asociado al nivel de confianza, que en este caso es del 90%, y el error, que es del 10%. Entonces lo que hacemos es sustituir los datos en la forma. Vean que tanto la proporción que tenemos como el error, aunque aquí está en términos porcentuales, por ejemplo aquí el 10%, en la fórmula lo ponemos como proporciones. Entonces ponemos 0.10 en el error y en la proporción de la población 0.5 por 1 menos 0.5 por 1,645 es el valor de la tabla normal asociado al 90%, que ahora lo vamos a ver, entre el error que es del 10%, entonces ponemos 0.10. Esto elevado al cuadrado me da un tamaño de muestra de 68. Ahora, veamos que también aquí nos dijeron que el total de estudiantes matriculados en el tercer cuatrimestre eran de 617. Quiere decir que se conoce el total de la población. Si conocemos el total de la población, pues debemos hacer un ajuste por finitud al tamaño de muestra obtenido. Así que el nuevo tamaño de muestra va a ser el n que obtuve aquí, que es 68,
entre 1 más 68 entre el tamaño de la población que nos dieron, 617. Así que nuestro nuevo tamaño de muestra ajustado por finitud es de 61. Ahora bien, ¿de dónde salió este 1,645? La tabla normal, en este caso estamos utilizando una que me acumula los valores al 50% de los datos y me va a dar los datos del 50% del lado derecho de la curva. Como la tabla normal, la curva normal es simétrica con respecto a la media, la mediana y la moda, pues el otro 50% de los datos acumula los mismos valores. Si estamos hablando de un nivel de confianza del 95%, quiere decir que en la mitad de la curva voy a tener acumulado el punto 475 y en la otra mitad el otro punto 475. Entonces buscamos en el cuerpo de la tabla donde hay un valor cercano a punto 475, como vemos en el dibujo de arriba. El valor más cercano es punto 4495. Muy bien, entonces vemos cuál es el valor de Z. 1,6 y que cruza con 0,04. Estos valores que vemos aquí en las columnas son los indicadores del segundo decimal. Entonces es 1,6 y el segundo decimal es 4. Por eso decimos que el valor de Z es 1,64. Ok, entonces ya tenemos un tamaño de muestra. Ahora decimos, bueno, ok, si tenemos el tamaño de muestra, ¿a quiénes voy a entrevistar? ¿Quiénes van a ser esas 61 personas seleccionadas en la muestra? Entonces, debemos utilizar un muestreo aleatorio, ¿verdad?, para la selección de las 64 personas. Se seleccionó una muestra aleatoria proporcional a la cantidad de estudiantes matriculados por centro universitario. Aquí tenemos los centros universitarios, desde el 1 hasta el 42, y tenemos la cantidad de estudiantes matriculados en estadística 1. Sacamos la proporción, o sea, dividimos aquí 160 entre 572 me da punto 28. 30 entre 572 me da punto 06 y así sucesivamente. Entonces, esta es la distribución proporcional de los estudiantes matriculados por centro. Si para efectos de interpretación, nada más como para entender mejor esta tabla, si este punto 28 que está aquí lo multiplicamos por 100, ¿cómo podríamos interpretar esto? De los estudiantes matriculados en estadística 1, el 28% corresponden al centro universitario 1. Si este último valor que está aquí abajo lo multiplicamos por 100, podríamos decir el 5% de los estudiantes de estadística 1 matriculados en el tercer cuatrimestre del 2015 eran del centro universitario 42. Ok, entonces, al ya sacar la proporción, ¿verdad?, vemos la importancia relativa de cada centro universitario con respecto a los estudiantes de estadística 1 matriculados. Entonces, la muestra que obtuvimos de 61 la vamos a distribuir proporcionalmente a cada uno de estos centros universitarios. Así nos garantizamos que la muestra nos quede bien distribuida. Si la muestra es de 61, decimos 61 por punto 28 nos da 16. 61 por punto 06 nos da 4. 61 por punto 07 también nos da 4, ya aquí por efectos de redondeo. Y por ejemplo aquí que tenía punto 05 por 61 me da 3. Entonces si yo sumo todos estos datos obtenidos de esta multiplicación me va a sumar 61. Entonces aquí lo que hice fue distribuir la muestra entre los diferentes centros universitarios según su importancia relativa. Así nos garantizamos que la muestra queda bien distribuida. Y aquellos centros universitarios con una mayor
cantidad de estudiantes de estadística 1 matriculados, pues van a tener una mayor muestra, como en este caso. Y los que tienen menos estudiantes, como por ejemplo este centro universitario 32, que solo tenía 9 estudiantes matriculados, pues los seleccionados a la muestra es solamente de 1. Ahora, ¿qué sigue después? Ya identificamos cuántos son los estudiantes por centro, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a llegar a determinar quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos 16 o esos 7 o 3 estudiantes? Entonces, los estudiantes seleccionados fueron localizados por teléfono para aplicarles el cuestionario. Entonces, normalmente lo que se hace es que se enumera todos del padrón de estudiantes de estadística que me dé cada centro universitario, los 160 muchachos que tengo matriculados en este centro 1, los enumero del 1 hasta el 60 y los selecciono al azar. Entonces saco 16 números aleatorios, ya con los muchachos todos enumerados, entonces saco 16 números aleatorios y ahí identifico quiénes son esas personas a las cuales voy a entrevistar. Esos 16 seleccionados, pues los llamo por teléfono de acuerdo a la información que está disponible en la oficina de registro del centro universitario correspondiente. Ok, entonces ya vimos que podíamos tener un cuestionario que me respondiera a las preguntas de investigación y a los objetivos. Vimos cómo calcular un tamaño de muestra, cómo distribuir ese tamaño muestra entre los centros universitarios con una distribución proporcional y un muestreo al azar, y vimos que mediante un método aleatorio podemos escoger al azar esas personas seleccionadas en la muestra. Ahora vamos a ver cómo construimos la base de datos a partir de la información que nos llegue de los cuestionarios que aplicamos a los 61 muchachos seleccionados en la muestra. Ya aquí tenemos el Excel, ¿verdad? La base de datos la construimos el Excel. Aquí tenemos ya registrados todos los muchachos seleccionados en la muestra. Cada una de estas columnas es una de las preguntas del cuestionario. Si recuerdan, teníamos en el cuestionario enumerados el número de participantes, el centro universitario donde pertenecen, el sexo. Recuerdan que les dije que poníamos 1 o 2, si era hombre o mujer. La edad, digitamos la edad en años cumplidos de la persona. Si posee teléfono, sí o no, 1 sí, 2 no. Si utiliza internet, 1 sí, 2 no, aquí vamos poniendo eso. Lugar donde utiliza internet, horas que le dedica a internet, en fin, cada una de las preguntas que estaban en el cuestionario las vamos a poner en las columnas y en las filas van las respuestas de cada uno de los cuestionarios. Entonces, la persona número 1, veo que es de Heredia, sexo, traslado el código 1, edad 60 años, posee teléfono celular, pongo el código 1, que sí. ¿Utiliza internet? Me dice que no. Pongo el código 2. Entonces, recuerdan que si decía que si la persona no utiliza internet, brincaba, no respondía al resto de las preguntas hasta que llegara la pregunta número 11, que es esta última que tengo aquí, donde le preguntamos las razones por las cuales no utiliza internet. Entonces, la persona no respondió y su respuesta correspondía al código 4, que es lo que ponemos acá. La segunda persona entrevistada es participante 2, también de Heredia, sexo igual femenino, edad, utiliza internet, y así vamos trasladando los códigos de las respuestas. Y hacia abajo entonces la cantidad de cuestionarios y aquí las preguntas. Entonces así es como construimos una base de datos en Excel. Entonces, por eso es que les decía que es importante que el cuestionario esté precodificado, porque luego ya solamente trasladamos los códigos de las respuestas y es muchísimo más fácil trabajar y procesar los datos. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros podemos hacer con esta información? Podríamos trabajar pensando en la edad, ¿verdad? ¿Qué es lo mínimo que podemos tener?
¿Cuál es la edad promedio que tiene este grupo de gente? Entonces, ¿cómo sacamos la edad promedio? Nos vamos a borrar aquí. Okay. Para sacar la edad, estos indicadores, nos vamos donde dice aquí inicio, en el Excel. Buscamos en la parte superior derecha, donde está el símbolo de sumatoria. Aquí le damos clic. Ya aquí ellos por default trae de primero la opción suma, promedio, máximo y mínimo. Pero podemos ir donde dice más funciones. Y aquí vamos a ver los diferentes tipos de funciones que el Excel me da. En este caso podemos entrar a donde dice estadísticas. Y aquí podemos buscar el promedio. Aquí está el promedio. Le damos a aceptar. Entonces nos dice marque el rango. ¿Ok? Entonces nos vamos, le damos clic, marcamos el rango de edad. Y le damos aceptar. Este segundo rango no es necesario marcarlo, solamente le damos a aceptar y aquí nos obtuvimos la edad promedio de este grupo de gente, de las 61 personas seleccionadas en la muestra. Ok, entonces vamos a empezar a calcular la edad promedio. Para eso entramos al símbolo de sumatoria que se encuentra en el lado superior derecho del Excel, empezando en inicio, ¿verdad? Donde dice inicio, el símbolo sumatoria, vemos que ahí nos da las posibilidades ya de sacar la suma, el promedio y algunos indicadores, pero entramos donde dice más funciones y podemos escoger aquí donde dice estadísticas y buscamos todas las diferentes posibilidades que tenemos de hacer cálculos con datos estadísticos. Bueno, buscamos donde dice promedio, aceptar, y vemos que nos da dos posibilidades de marcar rango. Entramos a la primera, marcamos el rango de edad hasta abajo. Este segundo rango no es necesario seleccionarlo y le damos a aceptar. Entonces, esta es la fórmula, el resultado del promedio. También podemos calcular la moda, o sea, recordemos que tanto el promedio, la moda y la mediana son medidas de tendencia central que nos ayudan a ver cómo está la concentración de los datos. En algunos casos, dependiendo de las variables que estemos analizando, tal vez el promedio no es el mejor indicador porque el promedio está muy afectado por los valores extremos. A veces es mejor o más conveniente utilizar la moda, que eso es muy frecuente de utilizar en los casos donde se hace análisis de precios de los productos en los diferentes mercados, principalmente agrícolas, se considera la moda como un indicador. Entonces, bueno, entramos nuevamente donde dice funciones y buscamos donde dice moda. Aquí donde dice moda 1, marcamos el rango igual, y damos a aceptar. Ok, entonces tenemos un promedio de edad de 36-77 años, pero la moda, que es lo mismo que decir el valor más frecuente, el que más se repite, es de 26. La mediana, que acordémonos qué es lo que daba la mediana mientras vamos buscando los datos igual en funciones. Buscamos donde dice mediana. La mediana me dice cómo está la concentración de los datos con respecto a un valor central, de manera que me indica que el 50% de los datos es el mismo procedimiento, vean, marcamos igual. El 50% de los datos está a la izquierda de ese valor y el 50% a la derecha. La mediana es de 32. La desviación estándar ya ahora no, cambiamos, ya no es una medida de tendencia, sino que es una medida de variabilidad. Me dice cuánto están de dispersos los valores con respecto al promedio. Entonces buscamos lo mismo, perdón, aquí.
Vamos donde dice más funciones y buscamos desviación estándar. ¿Qué es esto que dice desbest? Tomamos esta, que son los datos de una muestra. Aceptar, igual, marcamos el rango. Y aquí obtenemos la desviación estándar. Bueno, igual podemos sacar el valor mínimo y el valor máximo. Ahora, hay una manera de hacer esto más rápido, sin tener que hacerlo de uno en uno como lo hicimos ahorita. Para eso tienen que tener esta opción donde entramos, donde dice datos, al lado derecho, donde dice análisis de datos. No en todos los, el Excel, no en todos los casos el Excel tiene esta función. Si acaso no lo tienen, entran a archivo de Excel, van donde dice opciones, luego entran donde dice complementos y en complementos buscamos aquí donde dice herramientas de análisis, vamos donde dice ir y aquí seleccionamos. Ven que aquí están seleccionadas estas dos. Herramientas para análisis, seleccionan los dos y les da aceptar. Con solo eso les va a aparecer aquí el icono para ingresar a análisis de datos. Ok, análisis de datos me va a permitir hacer una serie de análisis haciendo uso de herramientas estadísticas para diferentes tipos de estudios. Podemos esta información, análisis básica de estos indicadores, podemos entrar donde dice estadística descriptiva, aceptar, marcamos el rango. Entonces, si estamos analizando igual la variable edad, marcamos el rango de edad, aceptar. Luego nos pide un rango de salida, entonces vamos a marcar el rango de salida acá. Y luego marcamos donde dice resumen de estadísticas, ¿ok? Y le damos aceptar. Aquí ya los mismos datos que calculamos hace un rato a pie, los va a tirar aquí automáticamente el Excel. Vean que teníamos un promedio que nos había dado 36.77, aquí ya nos sacó la media. Recordemos que si nos dicen el promedio, la media, el valor esperado, es la misma cosa. Entonces tenemos un promedio de edad de 37 años, tenemos un error, la mediana, que me dice que el 50% de los datos tiene de los estudiantes tienen 32 años y el otro 50% tienen más de 32 años. El 50% tienen 32 o menos y el 50% tienen 32 o más. La moda, que la edad que más se repite es de 26 años. Vemos la desviación estándar, que es la desviación promedio de los valores con respecto al promedio de 14 años y saca el valor mínimo y el máximo, que los tenemos aquí. ¿Cómo interpretamos esto? La edad mínima de los estudiantes entrevistados es de 18 años y la edad máxima de los estudiantes entrevistados en este caso es de 75. Entonces vemos que de las personas entrevistadas que hay una gran variabilidad que va entre 18 y 75 años. De ahí que podría ser que el promedio no sea la mejor medida para decir cómo está en la concentración de los datos, porque a lo mejor esta edad de 75 años me está jalando el promedio hacia arriba. Por eso es que la moda podría ser que sea un mejor indicador de esta distribución, donde hay una frecuencia de muchachos con 26 años. Ok, todo esto es parte del análisis que nosotros podemos hacer a partir de la información. También podemos ya entrar a lo que son las tablas dinámicas. Para las tablas dinámicas, entonces nos vamos al archivo original nuevamente, marcamos el rango desde aquí, desde la esquinita inferior izquierda del Excel, marcamos todo el rango, le damos insertar y tabla dinámica. Entonces ya ahí vean que aparece punteado todo el rango de datos y nos dice dónde quiere que saque la tabla. Puede ser que queramos aquí en esta misma hoja y seleccionamos un rango de salida como lo vimos hace un rato. Sin embargo, es mejor y como para llevar esto más ordenado, irnos a una nueva hoja de cálculo.
¿verdad? Entonces uno le dice nueva hoja de cálculo y él le abre una hoja de cálculo con los nuevos datos. Podemos entrar aquí a un rango ya existente, a un rango ya existente, marcamos la salida y aquí vamos a hacerlo porque ya lo tengo ya definido para no durar tanto. Creamos una tabla dinámica aquí, le decimos que aquí la cargue y le damos a aceptar. Esto que está acá es el formato que siempre vamos a tener cuando empezamos con una tabla dinámica. Nos va a aparecer esta pantalla y aquí del lado derecha vamos a ver las mismas variables, ¿verdad? Cada una de las preguntas del cuestionario que nosotros definimos y que estaban en las columnas, las voy a ver aquí para seleccionar. Y lo que hacemos es jugar con esto sin ningún temor. Buscamos cuáles variables de estas queremos verla en una tabla de datos en las filas y cuáles en las columnas para hacer los diferentes cruces. Aquí, por ejemplo, ya tenía yo un cruce que era lugares donde accesa a internet, cuánta es la cantidad y el porcentaje. ¿Cómo llegué yo a eso? Ok, buscamos aquí la variable lugar donde utiliza internet y me la llevo para las filas. Y luego tengo que tener un valor que me totalice, que es esto que va aquí en valores. Ese valor que totalice podemos llevarnos a los participantes y los ponemos aquí en totales. Entonces aquí me tiene la cantidad, me tira la cantidad de estudiantes que utilizan internet en la opción 1, que era en la casa, en la opción 2, que era el lugar de trabajo, en el centro universitario, etc. También yo puedo de una vez decirle que me saque los porcentajes. Me llevo nuevamente la variable participante para acá, donde dice valores, y vean que la repite, ¿verdad? Pero entonces le digo, no, ya no lo quiero más como valor, sino que lo quiero como porcentaje. Entonces le doy aquí, le doy clic en la segunda vez que jalé participante, configuración de campo valor, y le digo que me muestre los datos, donde dice mostrar los datos como, ok, entonces dice sin cálculo, le digo un porcentaje con respecto al total o un porcentaje general. Ya aquí me tira los porcentajes de personas que están en cada una de estas categorías. Entonces, ¿qué dice? Que el 55% de los estudiantes utiliza internet en la casa. Entonces, ya aquí con estos datos ya podemos ponerle el nombre de las etiquetas. ¿Qué significaba el código 1 en el cuestionario? Casa. El código 2 era el lugar de trabajo. El código 3, el centro universitario. Y así para cada uno de los números le voy poniendo el significado de acuerdo a lo que estaba en el cuestionario. Aquí era zona libre y el código 5 era otro. Ok. Con esto entonces podemos tener ya un cuadro, los datos para formar un cuadro. Ahora, la tabla dinámica, no, como ven, no tiene la estructura que debe de tener realmente un cuadro para presentar en un informe, ¿verdad? Porque ella es un poco rígida, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que copiamos los datos y los pegamos ya en una tabla donde realmente lo queramos trabajar. Entonces lo copiamos y los pegamos, por ejemplo, aquí que ya yo los tenía pegados, ¿verdad? Como valores. Entonces los copiamos como valores. Les voy a llevar los datos para no perder la descripción que ya tenía aquí. Copiar y pegado especial. Lo para valores los pego aquí donde dice 1, 2, 3. Entonces ya aquí están los datos copiados como valores y ya aquí ya tengo bien la descripción de cada uno de los códigos. Teniendo la tablita, entonces recordemos que es lo que más teníamos que hacer para un cuadro, el título. ¿Qué corresponde esto? Estudiantes de estadística 1, que a eso se refieren estos datos, es de los estudiantes de estadística 1. ¿Cuál es esa variable que tenemos ahí? Uso de internet, según lugar de donde utiliza el internet, ¿verdad? ¿De cuándo son estos datos? Del tercer cuatrimestre del 2015. Recordemos que como lo habíamos hablado en la primera parte, el título de los cuadros y de los gráficos tienen que responderme a qué es, de dónde son,
¿Cuándo los obtuve? ¿Cómo los obtuve? ¿Cómo están clasificados? ¿Verdad? Entonces, todo eso tengo que responderlo en el título sin que necesariamente el título sea muy amplio, pero sí lo suficiente como para que me dé claridad de qué es lo que tengo aquí. Luego podemos poner notas aclaratorias donde diga que los datos están en términos absolutos y relativos, porque lo pusimos también en porcentajes. Y ponemos los totales, el total de estudiantes, aquí me tiene que cerrar 61, que fueron los muchachos entrevistados, y el total del porcentaje, el 100%, porque ya estoy distribuyendo porcentualmente los estudiantes en estos lugares de trabajo. ¿Cómo interpretamos? El 55,74% de los estudiantes entrevistados utiliza internet en la casa, el 14% en lugar de trabajo y así sucesivamente. Ok. ¿Qué es la otra parte que falta del cuadro? La fuente. Entonces, elaboración propia según el instrumento 1, aplicado a estudiantes de estadística 1 de la UNED en el 2015. Si en ustedes, cuando están haciendo su proyecto de investigación, por supuesto que son datos levantados por ustedes, pero tiene que ponerse elaboración propia según instrumento 1, porque luego, probablemente en la parte de los anexos de su documento, tiene que aparecer los instrumentos que ustedes utilizaron para el levantamiento de los datos. Ok, también podemos hacer un cruce de variables, ya aquí, de que si usa o no internet por sexo, como tengo en este cuadro. Entonces nos vamos nuevamente, marcamos los datos otra vez, le damos insertar, tabla dinámica, ya otra vez nos vuelve a marcar, ¿lo ven? Entonces le vamos a decir en este caso que en una hoja de cálculo existente, porque ya yo tengo ahí los datos ya un poco elaborados, marcamos la ubicación, entonces nos vamos, yo le he puesto aquí a cada una de las hojitas el nombre, porque eso nos ayuda a identificar después. Entonces, uso de internet, entonces aquí vamos a decirle que nos genere la tabla dinámica y le damos a aceptar. Ok, aquí vamos a tener ya disponible las variables para seleccionar. Lo que queríamos ver era cruzar entonces el uso de internet, si utiliza o no internet por sexo. Entonces, en las filas tenemos si utiliza o no internet y en las columnas vamos a poner el sexo. Jalamos la variable sexo para acá. Veamos que ya aquí me abrió la opción. Si usa internet tenía el código 1 o el 2, era sí o no. Y en el caso del sexo también teníamos el código 1 y 2, que significaba mujeres y hombres. Entonces luego necesitamos una variable que me totalice, ¿verdad? Como está acá. Entonces igual nos traemos la variable participante y la ponemos a totalizar de este lado. Entonces vamos a tener la cantidad de hombres que utilizan internet y la cantidad de mujeres que utilizan. Igualmente podemos jalar nuevamente la variable participante para que de una vez nos dé porcentajes. Le damos clic, configuración de campo valor, mostrar los valores como, y le decimos que nos muestre los valores en porcentajes con respecto al total general. Ok, entonces ya aquí tenemos también los datos, igual los copiamos los datos y los pegamos en una tablita de manera que ya podamos utilizar estos resultados para el informe. Entonces el código 1 lo sustituimos por el que son aquellos que dijeron que sí. Podemos desactivar aquí lo de la tabla dinámica con solo que le demos el clic de cerrar aquí al lado derecho. Cerramos la tabla dinámica sin ningún problema para que eso ya no nos estorbe. Podemos hacer esto más grande para que lo veamos mejor. Entonces trasladamos los datos, el código 1 era sí y el código 2 es no. El código 1 en sexo era mujeres y el 2 es hombres. Aquí está la cantidad y el porcentaje, que son los que salen de la tabla dinámica. Tal y como está aquí arriba, ¿lo ven? Lo copiamos abajo. Y tenemos el total. Entonces, ¿qué significa este 85%? Bueno, pues el 85%
de los estudiantes de estadística 1 entrevistados sí utilizan Internet. El 15% no lo utiliza. ¿Qué significa este 49%? El 49% del total de entrevistados, porque vean que está con respecto al total general, el 49% son mujeres que sí utilizan Internet. El 10% son mujeres que no utilizan Internet. El 59% es el total de mujeres entrevistadas. El 41% total de hombres. Entonces vean que en una tablita tan simple podemos extraer muchos datos que nos ayuden realmente a describir el perfil de esos estudiantes que entrevistamos y el uso de Internet que ellos le dan. Ok, podemos hacer un gráfico a partir de estos datos, ¿verdad? Solamente marcamos el uso de Internet y el porcentaje. Entonces, marcamos estas dos variables. Vamos a hacerlo a pie nuevamente. Marcamos sí y no. Le damos control para marcar el dato del porcentaje. Insertar gráficos. Como están datos en porcentajes, podemos hacerlo como un pastel. Podernos aquí donde dice diseño rápido, tenemos opciones de cómo acomodar los diferentes valores obtenidos en el gráfico. ¿Ven? Hay diferentes opciones. Escogemos cualquiera de ellas que creamos que nos sirve más. Podemos utilizar esta primera que está acá. Generalmente el Excel eso lo tira como con una letra como gris que casi no se ve. Entonces, lo primero que yo hago es pasarlo de una vez en color oscuro, en negrito, para que se puedan ver mejor los datos. Entonces, aquí ya tengo graficado en un pastel y que me refleja que el uso de Internet es de un 85% y un 15% no lo utiliza de las personas entrevistadas. Bueno, ya aquí yo lo hice completo con títulos y demás, porque recordemos, el gráfico tiene que cumplir con las mismas especificaciones de los títulos que hablamos en el caso de los cuadros. ¿Qué tenemos en este pastel? Distribución porcentual del uso de Internet de los estudiantes de Estadística 1, tercer cuatrimestre del 2015. Ok, la fuente que va aquí, tenemos que poner la misma fuente que pusimos cuando teníamos aquí el dato de los lugares. Entonces podemos llevar y copiar aquí la fuente porque es exactamente la misma. Y cuando vamos a presentar el informe, tenemos que poner siempre la fuente. Bueno, elaboración propia según el instrumento 1 aplicado a estudiantes de Estadística 1 en la UNEDQUI. Ok. Ahora, aquí yo hice un gráfico manual, ¿verdad? Manual porque lo único que hice es a partir de una tabla, marqué los datos que quería graficar. Pero también con las tablas dinámicas tenemos la opción de un gráfico dinámico. Entonces nos vamos nuevamente a los datos, marcamos otra vez, le damos insertar, gráfico dinámico, que en este caso está aquí como en el centro del menú, ¿verdad? De la pantalla. Gráfico dinámico, le decimos que gráfico y tabla. Igual le vamos a decir que en una hoja ya existente, porque ya yo lo tengo aquí avanzado, donde dice gráfico. Si le damos acá, en cualquier lado que nos paremos, aceptar, lo que tenemos, ella lo que necesita es ubicarse donde va a abrirnos la tabla y le damos a aceptar. Entonces de una vez vean que nos tira el formato del gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo el gráfico acá y de una vez me tira igualmente las opciones de variables que queremos. Entonces vamos a hacer un gráfico donde, como lo tenemos aquí ya preelaborado, por provincia, donde está ubicado el centro universitario, barras comparativas por sexo. Entonces, en los ejes vamos a poner el lugar del centro universitario, trasladamos la variable centro universitario para acá. Vamos a hacer esto un poquitico más grande. Ajá. Y el sexo lo vamos a trasladar donde dice leyendas.
igual nos traemos la variable participante para que me totalice. Entonces yo voy a tener aquí una tabla donde me tira los datos y de una vez un cuadro, un gráfico donde él me va a ir dibujando. Entonces por eso es que tenía la opción de tabla y gráfico, que tira la tabla de datos y tira el gráfico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este gráfico de acuerdo a lo que vimos en el curso, en la tutoría anterior? Este gráfico no es lo correcto porque es un gráfico, porque son variables, perdón, geográficas, y vimos que las variables geográficas deben graficarse con barras horizontales, no verticales. Entonces marcamos esto y nos vamos donde dice opciones de gráfico. Le dimos donde decía insertar gráficos, gráficos recomendados, podemos ir directamente, ¿verdad? Y donde decía barras, ¿ok? Entonces ya aquí de una vez ella lo cambia y lo tira como un gráfico de barras verticales. Ahora, ¿qué es la otra cosa que también tenemos que modificar? Que veamos que nos queda desordenado. También hablamos anteriormente que los gráficos de barras verticales debían estar ordenadas de mayor a menor. Entonces, aquí mismo le damos clic en esta pestañita que dice Centro Universitario y vean que aquí arriba tiene la opción de ordenar, ordenar de la A a la Z o más opciones de ordenamiento. Entonces, le decimos que lo ordene por Centro Universitario. Perdón, por centro universitario no, por cuenta de participante, porque no interesa que me lo ordene alfabéticamente por los centros, sino por la cantidad de estudiantes matriculados en cada centro. Entonces le damos por cuenta y ya aquí lo tira ordenado de mayor a menor. Ok, entonces igual a como les decía en los cuadros, esto lo copiamos y lo pegamos para poderlo hacer, presentar en el informe como corresponde. Entonces ya los tenemos igual graficado, ¿verdad? Le ponemos porcentaje, centro educativo, tenemos que decir qué es lo que tenemos, podemos poner las leyendas del eje de la Y y del eje de las X y el título correcto, estudiantes de estadística, centro universitario, tercer cuatrimestre y la fuente, tal y como lo hemos visto. Entonces vemos que el Excel nos da una herramienta, es una herramienta increíble para poder procesar datos. Podemos generar tablas, podemos generar gráficos de manera automática, sin temor, y lo más importante es que no le tengamos temor al Excel, que con solo que darle clic me vuelve a aparecer aquí la tabla dinámica. Si yo la cerré por cualquier razón, la cerré y la perdí, entro aquí, le doy clic derecho y vean que abajo me aparece mostrar lista de campos, otra vez me vuelve a activar la tabla y aquí puedo jugar con cualquiera de estas variables que yo quiera, puedo hacer todas las combinaciones. Vean, aquí tenía por centro universitario y lo crucé por si usa o no internet. Entonces de la fortuna tengo si usa o no usa internet. ¿Ves? Podemos hacer el cruce que queramos y también de una vez nos salen los datos graficados y es así como creemos que se presentan mejor los datos. Entonces, espero que estas herramientas que vimos en esta tutoría del uso del Excel, de cómo construimos un cuestionario, de cómo sacamos la muestra, determinamos las personas que vamos a seleccionar en esa muestra y cómo construimos una base de datos y poderlos analizar a través del Excel. Recordemos que tan importante es el cálculo, ¿verdad? de los indicadores, del promedio, la mediana, de los porcentajes, de los cuadros, todo eso es importante, pero tan importante es eso como la interpretación y el análisis de los datos,
¿verdad? Tenemos que ser muy detallistas a la hora de analizar, saber esos porcentajes, de dónde provienen, cuál es la base de cálculo de los porcentajes para poder mostrar datos en realidad valiosos y que puedan ser útiles para la toma de decisiones.